Les bendiga, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. Si me acompañan en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículos 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor, versículo 22. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Nuestro Dios, gracias por tu santa palabra que nos ha enviado, inspirado, primeramente para revelar nuestro pecado y revelar la majestad del único Salvador, Jesucristo. Y gracias que en tu palabra encontramos el Evangelio, las buenas noticias de la salvación por todos que arrepientan del pecado y confían solamente en Cristo. Y venimos aquí, oh Señor, perdonados, lavados en la sangre de Jesús, para recibir de ti, de tu palabra, lo que necesitamos para continuar siendo transformado nuestras mentes y corazones y deseos y acciones, para tener vidas que no sean conformes a este mundo perdido, a este mundo preparado para destrucción y juicio, pero más para ser transformados para ser como Cristo. Ayúdanos, oh Señor, por tu gracia esta mañana, de ser transformado por tu palabra y adorarte conforme a tu palabra. Y pedimos, Señor, por los que no te conocen por Salvador, que hoy sería el día de confiar plenamente solamente en Cristo para su salvación. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias 2 de Reyes 16. Cuando era joven, hace muchos años, mis padres mudaron casi cada 2 años, diferentes estados y con eso diferentes escuelas. Y no fui un creyente, no era un creyente en Cristo. Entonces fue muy difícil, moviendo de escuela a escuela, porque fui muy tímido y quería ser popular. Y por eso mi plan siempre fue tratar de identificar las personas más populares en la clase, mirar su manera de vestirse, cuál música escuchaban, su manera de hablar, y tratar de imitarles, modelar mi vida conforme a sus vidas. Tal vez podía ser como ellos, populares. Nunca funcionó, porque al fin de cuentas ya no tengo lo que requiere para ser popular, aparentemente. Pero al raíz de todo eso fue una falta de identidad. Yo no sabía quién soy o quién era. Y por eso estaba siempre buscando otra identidad, modelarme conforme al mundo y no ser quien yo soy. Por la gracia de Dios, Él me salvó de eso. No estoy diciendo que no lucho con mi timidez o con queriendo ser aprobado por otras personas, el miedo del hombre, pero al fin de cuentas, por la gracia de Dios, Él me ha salvado de no sabiendo quién yo soy. Por la gracia de Dios entiendo que yo soy un pecador, que merezco la ira de Dios, merezco ser rechazado de la única persona en todo el universo a quien importa su opinión,
y su opinión es que soy un gran pecador y necesito ser juzgado. Y al mismo tiempo, este Dios me ama y envió a su Hijo para morir por mí, para salvarme de eso, para darme una nueva identidad, una identidad en su Hijo Jesús, en quien soy amado, perdonado y soy llamado un hijo de Dios. Y con eso, con un nuevo patrón de vida, para modelar mi vida no conforme a este mundo para ser popular, para modelar mi vida conforme al modelo de su Hijo Jesucristo, imitar a Él como mi Salvador y Rey. Y en Romanos 12:2, el Señor dice, no os conforméis a este mundo. El mundo siempre está tratando, como Cela en particular le gusta jugar con Play-Doh, y siempre quiere conformarlo, modelarlo. Y el mundo, somos como el Play-Doh, que el mundo siempre está tratando de conformar, modelar para imitar al mundo. Pero Dios dice, no seamos conformes al mundo, más sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En vez de siendo conformado al mundo, tenemos que ser transformados. Y esta transformación comienza con nuestra mente. Comienza con la verdad de la palabra de Dios penetrando nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que necesitamos es diariamente ser transformado por esta palabra. ¿Para qué? Para que, siendo transformado para ser como Cristo, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para tener vidas que glorifican a Dios, tenemos que no ser conformado al mundo, va a ser transformado para ser como Cristo, conforme a la palabra de Dios. Tristemente, lo que vamos a ver hoy es lo opuesto de eso. El rey Acaz, rey de Judá, era uno de los reyes más malvados de Judá. Si recordamos, en Israel, en el norte, todos eran malvados. Todos siguieron la idolatría de Jeroboam con sus becerros de oro. En Judá, en el sur, en el linaje de David, eran reyes buenos y reyes malos. Y uno de los peores era Acaz, quien vamos a ver. Y en particular, por sus abominaciones de conformando su vida al mundo. Vamos a verlo en tres partes. En versículo 1 a 4 vamos a ver que él fue conformado al mundo. En versículos 5 a 9 vamos a ver que él confió en el mundo. Y en versículos 10 a 20 vamos a ver que él corrompió la adoración conforme al mundo. Y la lección para nosotros, claro, es ser lo opuesto de Acaz. Ser como Cristo. Que ser conformado a Cristo y no al mundo. Que debemos confiar en Cristo y no en el mundo. Y que debemos adorar conforme a la palabra de Dios, conforme a una adoración centrado en Cristo y no conforme al patrón del mundo. Entrando entonces en el texto, en capítulo 16 de Segundo de Reyes, un rey conforme al mundo. Versículo 1. En el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como su padre David había hecho. Este rey malvado tenía muchas oportunidades. Incluso la bendición de siendo nacido, en lo que podemos decir en nuestros términos, nacido en una casa cristiana, en una casa que temó a Dios. Él vino de la descendencia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y recuerda a su abuelo, Usías. Usías, por la mayoría de su vida, era un hombre, según de Crónicas 26, quien buscó a Jehová y por eso fue muy prosperado. Y con su padre Jotam, en 2 Crónicas 27, versículo 6, este fue un hombre quien estableció, ordenó sus caminos delante del rostro de Dios. Y por eso Dios le bendijo grandemente. Entonces, este fue un hombre quien Jehová era su Dios,
por lo menos, no personalmente vamos a ver, que él no en fe tomó Dios como su Dios, pero de pacto por medio de sus padres, este fue su Dios. Él ha sido enseñado desde su juventud de los caminos del Señor, pero tristemente él lo negó. Esta es una advertencia para todos y especialmente para los niños aquí. No es suficiente decir, este es el Padre, el Dios de mis padres. La pregunta es Jehová es Dios, mi Dios, con todo mi corazón confío en Él como mi Dios. En vez de eso, Él amó los dioses del mundo, versículo 3, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Otra vez, lo que importa a Dios, la evaluación de una vida, es quién adoramos. Y los dioses del corazón de Acaz, primeramente, vinieron en vez de imitando la fe de sus padres, él imitó la fe falsa de los reyes de Israel. Como Jeroboam comenzó guiando la nación de Israel por la adoración de los becerros de oro, él continuó en estos malvados caminos de Israel y no en el Dios verdadero. Este es horrendo, es triste, negando su Dios. Y además, versículo 4 dice, él sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Recuerda que su padre, su abuelo, los reyes anteriores desde Salomón, no han removido los lugares altos. Dios ha dicho en Deuteronomio 12 que solamente deben adorarse, hacer sacrificios en el templo. Este fue enseñando a Israel que hay solamente un lugar para un sacrificio para entrar en la presencia de Dios. Al fin de cuentas es la cruz de Cristo, la única manera de acercarnos a Dios, y por eso había solamente un templo. Pero sus padres, los Salamones, después de ellos, edificaron lugares altos en que supuestamente podían adorar a Jehová, pero más conveniente, ser más cerca a su casa en esos lugares altos. Pero dice que no removieron esos lugares. Pero Acaz no solamente no removió esos lugares, el texto dice que él ofreció incienso en esos lugares. Él estaba guiando la adoración del pueblo. Sígame, no al templo, sígame a esos lugares altos para adorar supuestamente a Jehová. Vamos a ver que este fue el comienzo de la corrupción de la adoración de Jehová. Pero tal vez lo peor de todo eso es otra vez en el centro del versículo 3, dice, aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de delante de los hijos de Israel. Recuerda que Dios hizo una promesa a Abraham, que iba a darle la tierra de Canaán, pero había un problema. Fue habitado con las naciones de los cananeos. Y Dios no dio la tierra a Abraham inmediatamente. Tenía que esperar 400 años, según Génesis 15, porque todavía la iniquidad de los cananeos no ha llegado a su culmo. El vaso de su ira estaba lleno, pero no todavía sobreabundando. Y cuando llegó a su límite fue con las abominaciones de sacrificando a sus propios hijos a Molec, causando sus hijos pasar por el fuego. No sabemos exactamente qué pasó. Parte de eso fue aparentemente un ceremonio de adivinación, tratando de tal vez manipular los dioses, veando el sufrimiento de sus hijos para que los dioses le dan lo que querían. Qué horrendo, que piensa que uno, que puede manipular a dioses así, y segundo, que un Dios aceptaría un sacrificio humano, tirando sus hijos a la muerte en el fuego. Para Dios es totalmente una abominación.
por varias razones. Claro, uno, porque Dios es el autor de vida y no debemos sacrificar a nuestros hijos que Dios nos ha dado para cuidar y amar por un Dios con un sed de sangre. Este es totalmente lo opuesto de la naturaleza de nuestro Dios. Segundo, Dios solamente acepta sacrificios perfectos. Y no hay ningún ser humano perfecto más que el único sacrificio de un hijo que Dios aceptó, el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Al fin de cuentas, aunque Él llamó a Abraham a sacrificar a Isaac, Él no podía sacrificar a Isaac. Dios proveyó un sustituto por Isaac. Pero el sustituto que Dios proveyó por nosotros, el perfecto Hijo, el único sacrificio humano que Dios acepta es el sacrificio de Jesús por nuestro pecado. Estos sacrificios de hijo pasando por el fuego fue el límite de la gracia de Dios y finalmente el juicio de los cananeos, enviando a Israel en la conquista en los tiempos de Josué para tomar la tierra. Pero ¿qué estaba haciendo Israel? Aunque Dios, si tenemos tiempo podemos ver en Deuteronomio 12, Deuteronomio 18, Dios advirtió a Israel: no sigues en su camino, no sacrificas a sus hijos al fuego. Pero ellos continuaron en los mismos pecados de los cananeos. ¿Y qué está diciendo el autor a los reyes aquí? Está dando la advertencia: mira, tú has visto lo que pasó con los cananeos, con quien Dios exilió de la tierra o removió con muerte de la tierra por causa de este pecado, y ustedes están siguiendo su ejemplo. Dios es justo. Dios no respete las dos personas y da preferencia a uno más que otro. Muchas veces escuchamos en nuestra casa, si uno tiene una galleta, rápidamente los otros están corriendo: pero Piper tiene una galleta porque no es justo. Ok, todos tienen que tener una galleta. Pero cuando uno está siendo disciplinado por pecado, no corren a nosotros: pero también hemos pecado. No funciona así. Quieren la bendición, pero no quieren la disciplina, ¿verdad? Pues Israel está pensando con este doble estándar. Oh, pero soy un hijo de Dios. Entonces, para ellos cometieron ese pecado y los cananeos eran removidos, pero vamos a seguir su ejemplo sin tener las mismas consecuencias. No, hermanos. Lo que sembramos, cosecharemos. Y el juicio de Dios comenzará con la familia de Dios, con la casa de Dios. Si Dios ha juzgado en el pasado el pecado del mundo, como en el diluvio, como en Sodoma y Gomorra, y como Él va a juzgar el mundo por todo su pecado, tenemos cuidado como el pueblo de Dios de no jugar con el pecado. Dios es justo. Este no es un juego. Dios juzgará comenzando con su pueblo. Debemos temer a ese Dios. Tristemente, Acaz no hizo eso. Esa es una advertencia a nosotros de no modelarnos conforme a este mundo que será juzgado, pero en vez de eso, amando a Dios y no este mundo. Segundo, vamos a ver que Acaz y sus abominaciones confió en el mundo en vez de confiando en Dios. Toda esta corrupción comenzó con un corazón de incredulidad. Versículo 5. Entonces Rezín, rey de Aram, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Rezín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram, echó los judíos de Elat completamente. Los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy. Hay mucha historia que pasó en estos dos versículos. Voy a tratar de desempacar un poco. Al fin de cuentas, tres demostraciones de la gracia de Dios. La primera demostración fue en Dios enviando disciplina en contra de Acaz. Cada padre que ama a su hijo, disciplina a su hijo. Y Dios orquestó el movimiento de naciones para disciplinar a Acaz y llamarle a arrepentimiento.
que fue la orquestación de Dios de estas naciones. Dios estaba levantando la nación de Asiria con su rey Tiglat-Pileser para ser la nación más poderosa en el mundo en ese tiempo, conquistando diferentes pueblos. Leyendo las noticias, Israel y Aram, antes quienes eran enemigos, hasta este punto en Reyes hemos leído de muchas batallas entre Israel y Aram, pero es interesante, con un enemigo común de Asiria planificaron una alianza para defender su territorio, y ellos querían también incluir Judá. Acaz es el rey de Judá, incluirle en su alianza, porque si no, Asiria podía pasar y atacarle del sur. Entonces querían tenerle en este triumvirate, estas tres naciones juntos. Pero Acaz aparentemente dijo no. Entonces el plan de Israel y Aram fue para atacar a Judá, detronar a Acaz y poner a alguien sobre el trono quien sería simpático a su plan contra Asiria. Mucha historia que pasó aquí que el autor de Reyes no nos da todos los detalles, pero cuando comparamos con 2 de Crónicas 28, versículos 5 a 15, y Isaías 7, en este tiempo, en esta prueba que Dios estaba trayendo, habían dos demostraciones grandes de la gracia de Dios. Y este es increíble considerando la idolatría, el pecado de Acaz. El primero de eso fue, él permitió a Judá perder la batalla. Israel y Aram lo atacó y 120,000 personas de Judá murió. Muchas personas en cualquier tiempo en la historia humana, en particular en esos tiempos. Este fue gran pérdida. Y 200,000 más eran tomados cautivos a Israel, desvestidos y abusados y preparados para ser ejecutados. Cuando Dios envió un profeta, Oded, y Oded dijo a los líderes de Israel: ¿consideras por qué has tenido esta victoria? No es porque eres tan fuerte, es por el pecado de Acaz, el pecado de Judá que ustedes han ganado. Pero consideran si ustedes también han pecado, si también merecen nalgadas de tu Padre Celestial, y tal vez tú debes tener misericordia de Judá. Y increíblemente, ellos tenían misericordia. Ellos, los samaritanos, dieron ropa, limpiaron los dolidos de ellos, le dieron comida y lo enviaron a su casa. Es una sombra de lo que vemos en Lucas 10 con el buen samaritano, interesantemente. Dios le dio oportunidad de salvación, pero Acaz no lo recibió. Segundo, en Isaías 7, Dios envió otro profeta, Isaías, a Acaz. Y Dios normalmente no hace eso. Si estamos pidiendo por una señal, esa es una demostración de nuestra falta de fe. Pero tanto Dios quería fortalecer o cultivar fe en Acaz, él dijo: pídame por cualquier señal, que si confías en mí, si no confías, si no haces una alianza con Israel y Aram, y si no haces una alianza con Asiria, pero si solamente, aunque siendo un pueblo pequeño, si confías en mí, te salvaré. Confíame. Si no confías en mí, él dice en Isaías 7:9, si no crees, de cierto no permaneceréis. Así es. Si vamos a permanecer, tenemos que confiar en Dios, aunque el mundo tiene todos los números, pero si confiamos en el Dios invisible, permaneceremos. Pero si no, seremos destruidos. Pero él no quería confiar en Dios, y por eso él dice: oh, no voy a tentar a Dios y pedir por un señal. No fue porque él no quería tentar a Dios, fue porque él no quería tener que confiar en Dios. Él quería confiar en sus alianzas, en una alianza con Asiria. Dios dijo: todavía te voy a dar una señal, la señal de una virgen
que concebirá. El bebé será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios estaba diciendo, un día vamos a desempacar Isaías 7, este capítulo maravilloso. Pero la señal para él, su destrucción sería, Dios será contigo en contra de ti para juicio y no para tu salvación, por no confiar en Dios. Dios dio estos dos demostraciones de su gracia, pero el texto dice, regresando a 2 Reyes 16:5, no podían vencer. Simplemente Dios protegió acá Jerusalén para no ser vencido de Israel y Aram. Y este fue el momento de prueba. ¿En quién iba a confiar acá? ¿En Dios o en vez de eso él confió en Asiria? Él confió en el mundo. Versículo 7. Envió Acaz mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Wow. Qué horrendo rechazo de Dios. Dios le ha salvado una vez de Israel. Dios le ha salvado o ha prometido una señal para salvarle, y él rechazó la promesa de Dios, y en vez de eso él confió en su sabiduría y su habilidad para hacer una alianza con Asiria, con Tiglat-Pileser. Y él dice a Tiglat-Pileser, oh Tiglat mío, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Tú eres mi amo y yo soy tu siervo. Sálvame. Un rechazo de los pactos que Dios ha hecho. El pacto que él hizo con Israel en Éxodo 4, cuando él dijo, Israel es mi hijo. Y él iba a salvarle para que me sirva, para ser mi hijo y mi siervo. En 2 de Samuel 7, el pacto que Dios hizo con David, él prometió que el hijo de David sería un hijo de Dios y Dios sería su padre. Y aquí está Acaz, del linaje de David, quien debía ser doblemente hijo de Dios. Y él dijo, Tiglat, soy tu hijo y tú eres mi Señor, sálvame. Es al raíz de traición, negando su Dios para confiar en el mundo para su salvación. Versículo 8. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. En 1 de Reyes 8, en la dedicación del templo, Salomón pidió que si el pueblo estaban siendo atacados por sus enemigos, si ellos pusieron su rostro en la dirección del templo, que representa el trono de Dios en los cielos, aquí en la tierra, si ellos buscan a Dios, se arrepientan de sus pecados, de Dios en los cielos, escucha esta oración y venga y salva a su pueblo de sus enemigos. Pero en vez de buscando en oración el Dios del templo, él buscó el oro del templo y lo pagó Tiglat. En vez de buscando el Dios soberano, él pagó un soborno a Tiglat. Es otra vez este corazón que totalmente duda la supremacía y soberanía de Dios y confía en lo material, que confía en lo visible en vez del Dios invisible. Versículo 9. El rey de Asiria lo escuchó. El rey de Asiria subió contra Damasco y lo tomó y se llevó a su pueblo al destierro en Kir y dio muerte a Rezín. Tiglat escuchó, vio el oro y dijo, ok, excelente. Y él atacó a Aram y lo destruyó, Damasco, su capital. Y por un momentito, ahí está Acaz, funcionó mi plan. No tenía que confiar en Jehová, soy mi propio Salvador. Pero un comentarista ha dicho que Acaz confiando en Tiglat era como el ratón
pidiendo ayuda del gato. Ya. Tal vez el gato ayuda para matar el otro ratón por un segundo, pero cuando tiene hambre, ¿a dónde vendrá? Contra él. Y eso es lo que dice 2 Crónicas 28:20. Vino contra Acaz Tiglat-Pileser, rey de Asiria, lo afligió en vez de fortalecerlo. Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa de Jehová, del palacio del rey de los príncipes, y lo había dado el rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Así es. Cuando confiamos en el mundo, cuando confiamos en nuestras propias habilidades, en vez de confiando en Dios, cuando tomamos el camino fácil, en vez de obediencia a Dios, tal vez por un segundo parece que funciona, pero tarde o temprano, lo que sembramos, cosecharemos. Y Tiglat-Pileser vino por Acaz y comenzó a presionarle y tenía que pagar más y más y más. Así es con el pecado. El pecado nunca está satisfecho. El enemigo nunca dice hasta allá, está bien. No, el pecado nos consume y consume y consume si no arrepentimos hasta que somos totalmente consumados y destruidos del pecado. Nunca es suficiente. Una vez más y después nunca más. Nunca funciona. Tiene que ser inmediato nuestro arrepentimiento, nuestra terminación del pecado, buscando al Señor y pidiendo ayuda para decir no a este pecado, pero no dando una oportunidad más al pecado, porque confiando en eso y en vez de en Dios, seremos destruidos. Podemos aplicar a un montón de situaciones en nuestras vidas. Siempre hay dos caminos, como Jesús dice en Mateo 7, a la puerta ancha y senda amplia a la perdición, y a la puerta estrecha y senda angosta a la vida. Cualquier tentación o cualquier prueba en nuestra vida en que estamos, siempre hay por lo menos dos opciones. La opción, hay los días en que no queremos levantarnos de la cama, no queremos limpiar la casa, no queremos ir al trabajo, no queremos preparar la comida, y es fácil decir, voy a quedarme en la cama y mañana. O hacer la cosa difícil, de someterme a Dios, pedir por el poder de Dios, confiar en Él y hacerlo no en mi fuerza, pero en su fuerza, y obedecer a Dios y hacer las cosas sencillas, pero en ese momento que parecen imposibles, pero Dios nos da el poder para obedecer. ¿En quién estamos confiando? Si estamos confiando en nosotros, si estamos buscando el camino conforme a nuestros sentimientos, vamos a ser como Acaz, confiando en el mundo que al fin de cuentas nos destruirá. Nunca cumple lo que prometa. Pero si confiamos en Dios, en un poder sublime, alto y soberano, Dios nos dará la fortaleza para confiar y obedecer, disfrutando de su bendición. Tristemente Acaz no hizo eso. Y el último ejemplo de su gran abominación en contra de Dios fue la corrupción de su adoración y la adoración de Israel. Y vamos a ver en eso fuertes advertencias para la iglesia de hoy. Versículo 10. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, en la capital de Aram. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura. No sabemos la razón exactamente por qué Acaz fue a Damasco, más que tenía un convivio con Tiglat-Pileser. Y cuando él estaba allí en Damasco, aquí en la capital de Aram, él vio algo que lo impresionó grandemente. Un altar. Un altar que, según de Crónicas 28, dice, no fue el altar de Tiglat-Pileser. Este fue el altar de los reyes
de los dioses falsos de Damasco. Los dioses que eran conquistados por Aram. Pero él fue impresionado con algo, con su belleza, con su tamaño, lo sabemos. Y por eso él quería hacer una réplica de eso en Jerusalén, en el templo de Jehová. Versículo 11. El sacerdote Urías edificó un altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco, vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto, su ofrenda de cereal, derramó su libación, roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Como Jeroboam, hay muchas palabras similares a 1 de Reyes 12, 31, 32. Cuando Jeroboam en Israel hizo sus altares falsos y sus becerros de oro y él ascendió para adorar a eso. Aquí está Acaz repitiendo los pecados de Jeroboam, pero ya peor, porque este no fue supuestamente a Jehová, este era un altar a los dioses falsos de Damasco. Versículo 14. ¿Y qué hizo con el altar? Versículo 14. El altar de bronce que estaba delante de Jehová lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa de Jehová, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías, diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana, la ofrenda de cereal de la tarde, holocausto del rey y su ofrenda de cereal, un holocausto de todo el pueblo de la tierra, con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será para mí para consultar. Él removió el altar de Dios, lo movió más al norte y puso en su lugar un altar falso a los reyes de Damasco, pero todavía quedó el altar de Jehová para consultar, como su lámpara de un genio, para tener consejo, bendición cuando él quería manipular a ese Jehová también, pero el centro de su adoración serían los dioses de Damasco. Para entender la profundidad de esta corrupción, tenemos que entender un poco más de la importancia del templo en el Antiguo Pacto. Recuerda que en Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones. Él vio una visión en el monte de Sinaí del templo celestial. Y Éxodo 25, 9, Éxodo 25, 40 dice que él era instruido de construir el tabernáculo conforme al modelo, o la misma palabra en nuestro texto, una réplica del templo celestial en la tierra. Eran verdades celestiales, verdades espirituales que Dios estaba entrenando, enseñando a su pueblo con el tabernáculo. Solamente fue una sombra, pero fue una réplica de este templo celestial. Y luego moviendo del desierto a la tierra, y Dios dando instrucciones a Salomón para edificar el templo, un edificio, no una tienda móvil, pero un lugar de piedras firmemente planteado como la representación del templo celestial ahí en la tierra, en medio de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y en muchas maneras este templo estaba instruyendo al pueblo acerca de Cristo. Porque Cristo dice, recuerda en Juan 2, destruirás ese templo y en 3 días lo resucitaré. Él es el verdadero templo, el verdadero tabernáculo, el verdadero templo celestial quien vino al mundo para traer Dios con nosotros. Pero todo ese templo apunta a Jesús. Y uno de sus muebles esenciales fue el altar. Como hermano Guillermo dijo, el altar fue una sombra de la cruz de Cristo.
¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos eran separados, quitados del huerto de Edén. Y Dios puso a la entrada del huerto querubines con su espada de fuego, diciendo, no puedes entrar más al costo de tu vida. El pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y requiere una muerte para poder entrar otra vez. Y Dios hizo un símbolo de eso, poniendo la representación del estrado de sus pies, de su trono, en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Este fue la representación de su trono. ¿Cómo podía uno entrar allí, acercarse a ese Dios? Pues solamente por sangre. Y Dios puso a la entrada del atrio un altar, a donde, claro, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, pero cualquier persona limpio podía entrar en este atrio y traer sus sacrificios, trayendo un animal perfecto, porque como hemos dicho, Dios no acepta sacrificios imperfectos. Dios requiere un sacrificio perfecto, como Jesús es perfecto sin pecado, para sustituir por un pecado. Y el adorador, el pecador, trajo su animal, puso sus manos sobre el animal y confesó sus pecados, identificándose con ese animal. Como nosotros con fe y arrepentimiento, identificando con Jesús. Y Él tomando nuestros pecados. El animal en esta sombra está tomando el pecado del pecador y después lo mató. La paga del pecado es muerte. Y en la sangre es la vida. El sacerdote colectó la sangre y lo puso sobre los cuernos del altar, encima del altar. Pensamos de sangre como algo sucio y que huele, pero en los ojos de Dios esta es vida, y es esta vida perfecta, derrotada, que limpia el altar. Y después es cortado en pedazos y puesto sobre el altar. El altar fue como una barbacoa o como una mesa. Después de la muerte del perfecto sacrificio, asciende la aroma fragante. Dios simbólicamente come de este sacrificio y deleite en su pueblo otra vez. Y con este sacrificio hecho, podían acercarse a Dios. El altar representó el adorador poniendo su propia vida sobre el altar, siendo totalmente dedicado a ese Dios. Y Dios aceptándole, comiendo de él, comiendo con él, a veces con unos sacrificios de paz. El ofrecedor podía comer parte de eso y comer una cena con su Dios en paz, porque el sacrificio fue hecho. Jesús es nuestro sacrificio. Jesús hizo el último y perfecto sacrificio, el único sacrificio humano, porque la sangre de machos cabritos, de bueyes, no puede pagar por los pecados de un ser humano hecho en la imagen de Dios. Dios requirió un ser humano perfecto, Jesús, para morir por los pecados de nosotros los seres humanos. Él murió como nuestro sustituto. Todo eso fue el punto del altar. Fue una sombra de la cruz de Jesús muriendo por nosotros. ¿Y qué hizo Acaz? Él se fue a Damasco. Él vio otro altar, otra cruz, y fue impresionado. El texto, versículo 10, dice que él envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica. Como mencioné, es la misma palabra de la réplica que Moisés era instruido de hacer, de la réplica del templo celestial. Acá se estaba haciendo una réplica del altar del mundo, trayendo la adoración del mundo en el templo de Jehová. Y él reemplazó el altar de Jehová, él lo puso al lado, él no quitó totalmente. Todavía él quería múltiples dioses
Él quería la oportunidad de pedir por ayuda cuando él pensaba que él necesitaba. Pero el centro de su adoración, en vez del altar de Dios, fue un altar de un Dios falso. Tristemente, la iglesia de Cristo está haciendo la misma cosa hoy en día. La iglesia de Cristo está viajando a Damasco, está mirando el mundo y diciendo, mira cómo ellos adoran. Porque no traemos eso y no necesitamos ese cruz. Ponemos al centro de eso entretenimiento. Ponemos, ¿qué le gusta escuchar el mundo? No quieren escuchar de pecado. Hablamos de prosperidad. Va a traer el pueblo. No importa la Biblia, mejor un drama, un teatro, un baile, algo que va a mover a las personas. ¿De qué tipo de música debemos tener? Pues el mundo le gusta esta música. ¿Por qué no tenemos la misma para que no hay distinción? Va a atracar el pueblo a Dios. ¿Va a atracarles a Dios? No. Va a ser una réplica del mundo en la iglesia. Dios ha removido el templo de Salomón, pero Dios ha hecho la iglesia para ser el templo de Dios aquí en la tierra. No estoy hablando del edificio, estoy hablando de nosotros como creyentes. Somos la réplica del templo celestial aquí en la tierra. Y el centro de nuestra adoración debe ser Cristo, debe ser su cruz. Debe ser su mensaje de arrepentimiento del pecado y confiando solamente en Él. Este es el centro de nuestra adoración. Y Dios nos ha dado un patrón para seguir. En Hechos 42, Hechos 2:42, dice que la iglesia primitiva se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, se dedicaban a la palabra de Dios y a la comunión, es decir, al partimiento del pan y a la oración. Estos son los elementos esenciales de la adoración en espíritu y en verdad. Estos son los elementos que Dios ha instruido a su pueblo para nuestra adoración congregacional. Todo el resto que estamos tratando de imitar al mundo para que sea más atractiva, estamos añadiendo. En vez de diciendo simplemente Dios nos ha instruido. Estos son los elementos de la adoración para mi templo, para mi pueblo, para ser aceptable, centrado en Cristo. Y tristemente hay muchas iglesias que son culpables de tratando de imitar al mundo en eso. No solamente eso, versículo 16 de 2 Reyes 16 dice: y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Tal vez estamos preguntando en ese momento, Acaz era un rey malvado, pero ¿cómo pude él solo mover este altar y construir este altar? Cuando fue la responsabilidad de los sacerdotes para proteger la casa de Dios, proteger la santidad de Dios. Tristemente, Uzías era su compañero en este pecado. Él recibió la palabra de Acaz y lo hizo conforme a su palabra. En Éxodo, Moisés recibió la palabra de Dios, dio las instrucciones a Bezalel y otros trabajadores, y con el Espíritu ellos edificaron conforme a la palabra de Dios la casa de Dios. Uzías recibió la palabra de Acaz y hizo el altar de Acaz. Tenemos cuidado. Tal vez no es nosotros teniendo la idea, pero si quedamos en silencio, estamos también culpables de participando en los pecados de la corrupción de la casa de Dios. Estamos aquí, parte de esta iglesia, y espero que no somos siendo
tentados de traer las cosas del mundo y tratar de reinventar nuestra adoración. Pero, por diferentes personas aquí, no todos nosotros estaremos aquí por el resto de nuestras vidas. Dios nos mudará a otros lugares o cosas pasarán. Y especialmente para los niños y los jóvenes, el día llegará en que vas a decidir a dónde voy a congregarme. Espero que congregas, que sigues buscando al Señor. ¿De qué tipo de iglesia vas a buscar? ¿Una iglesia que quiere ser como el mundo? ¿Que tiene la música que te gusta y tus emociones sientas? Bueno, me gusta porque es fácil. No hay diferencia entre lo que veo en el mundo y es lo mismo. O estás buscando una iglesia bíblica, una iglesia que quiere ordenar su adoración y comienza con la adoración. La adoración es un patrón por cómo vivimos nuestra vida. Cómo adoramos cuando nos congregamos está instruyéndonos en cómo guiar nuestra adoración en nuestras casas, con nuestras familias y cómo vivir nuestras vidas diarias. Ofreciendo nuestras vidas como sacrificios vivos diariamente comienza con lo que estamos aprendiendo y practicando como iglesia congregada. La adoración es sumamente importante en nuestra vida. ¿Y quién estamos imitando? ¿El patrón celestial o del mundo? Tristemente, vemos el efecto de esta corrupción de su adoración. Versículo 17. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas, quitó de ellas la pila, también bajó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre un enlosado de piedra. Ok. Tenemos que entender un poco más del simbolismo para entender tan profundo es la tragedia de este pecado. Dios, estos eran nuevos con el templo, no lo tenían en el tabernáculo. Eran primeramente estas 10 basas y pilas llenos de agua. Y también un gran mar de bronce con 12 bueyes. Y combinando lo que encontramos en 1 de Reyes 7 con otras porciones de las Escrituras, parece que el simbolismo es del agua de vida que corre del trono de Dios. Recuerda que el templo es una representación en parte del huerto de Edén, protegido con los querubines. Y de allí Génesis 1 y 2 dice que fluyó estos 4 ríos de agua que salió al mundo del monte de Edén. Y en Éxodo 47 encontramos una visión que Ezequiel tenía de este templo. En este templo él encontró un río de agua corriendo del trono de Dios. Y lo más que él acercó al trono, lo más profundo que era. Y este agua estaba trayendo vida a las naciones. En Apocalipsis 22:1, en la nueva creación, el texto dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aparentemente, este mar estaba representando este agua saliendo del trono de Dios. Y en esos días no tenían pipas, plumería para traer el agua. ¿Qué tenían? Pues tenían estos bueyes con este mar para traerle, y habían 12 bueyes. Israel es una nación los bueyes son conectados con los sacerdotes, una nación de sacerdotes, trayendo el agua de vida hasta los confines de la tierra. Los 12 bueyes, los 12 tribus eran apuntados, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al oeste, trayendo la bendición de vida de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Qué es este agua de vida saliendo del templo de Cristo hoy? En Juan 7, versículo 37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura,
de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu. Somos el templo de Cristo. Y el agua viva que corre del trono de Dios hasta los confines de la tierra, trayendo agua viva a almas con Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurrió cuando Acaz, en vez de adorando a Dios, modeló la adoración conforme al mundo? Él quitó los bueyes. Él quitó las pilas. Y lo que fue puesto sobre la tierra, inmóvil, estancado, estas basas de agua, este mar de agua, no era agua viva, corriendo, estaba allí. Y agua que no se mueve rápidamente, huele, es malvada. Y este fue el efecto. Este es el efecto para la iglesia. Si imitamos al mundo, si estamos tratando de ser como el mundo, nuestro testimonio al mundo es perdido. Nuestra oportunidad para traer vida fresca a almas con sed es perdido. Lo que ocurre es, en vez de el Espíritu Santo llenando almas, en vez de la palabra de Dios transformando vidas, personas son todavía más y más modelados como el mundo. Lo que necesitamos no es más entretenimiento. Lo que necesitamos más es la palabra de Dios. Y necesitamos el Espíritu de Dios moviendo por medio de la palabra para transformar estas vidas. Versículo 18. Y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y la entrada exterior del rey los quitó de la casa de Jehová a causa del rey de Siria. Otro efecto de esta corrupción fue, recuerda, al lado del templo, la casa del Dios, rey de reyes y señor de señores, era el palacio del rey del linaje de David. Este fue un símbolo de que un día sobre el trono de Dios sería el Hijo de David, Jesucristo. Y aparentemente había un pórtico y una puerta conectando el palacio del rey con la casa de Dios. Pero dice que él removió este pórtico, que él cerró la puerta. En 2 Crónicas 28-24 dice, cerró las puertas de la casa de Jehová. Qué triste. Desconectándose su casa de Dios, cerrando la puerta a Dios. Me recuerda de Apocalipsis 3:20. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un texto que ha sido mal interpretado o mal aplicado. Ha sido aplicado muchas veces para hablar de un incrédulo, que Jesús está a la puerta del corazón, dándole oportunidad para salvación si confía en él. Pero en el contexto, Jesús está hablando a una iglesia, diciendo, has cerrado la puerta a mí. Y aquí estoy, llamando. Vas a abrir la puerta para que entre y como con ustedes. Este fue el efecto de Acaz. Él negó a Jehová, supuestamente su Dios. Y tristemente hay muchas iglesias hoy en día que de verdad no son iglesias de Cristo, que han cerrado la puerta a Cristo porque han removido la centralidad de la cruz de Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que su cruz sea siempre el centro de nuestra adoración y de nuestras vidas. Y por esa razón venimos domingo tras domingo para comer con Cristo. Cristo está aquí con nosotros, ofreciendo su propio cuerpo y sangre, diciendo, come conmigo y recuerda lo que hice por ti en la cruz. Y basado en eso,
vive por mí, confía en mí y no en el mundo. Conforma tu vida al patrón de mi vida y no a ese mundo, porque solamente en mí hay la salvación. La cosa mejor que puede decir de la vida de Acaz fue su muerte. Versículo 19. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Acaz con sus padres, fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Finalmente se murió. Y Dios en su gracia le permitió de ser entumbado. Segundo de Crónicas dice que no fue entubado con los reyes, no lo pusieron los sepulcros de los reyes de Israel. Ellos hicieron una distinción, como en la eternidad Dios ha hecho distinción con este rey malvado. Pero termina con gracia. Pero Dios, de este linaje, levantó Ezequías. Y en 2 semanas vamos a aprender de Ezequías y sus reformas. Con un padre malvado, con un padre que tiró sus hijos en el fuego, Dios salvó a Ezequías del fuego para continuar la promesa hecha a David, que en su cumplimiento sería el Rey Jesucristo, quien vino para hacer el sacrificio por nuestros pecados, quien vino para ser nuestro único Salvador, quien vino para ser el verdadero templo y quien murió y resucitó para que de nosotros pudiera fluir el agua del Espíritu Santo para salvación de las naciones. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por su cruz, gracias por esa oportunidad para venir y tener nuestras mentes transformadas por tu palabra. Sálvanos de confiando en el mundo, modelando nuestras vidas, imitando el mundo y imitándole en nuestra adoración. Ayúdanos, oh Señor, de ser personas bíblicas, de ser personas que toda nuestra mente es transformado por lo que dice tu palabra, y ayúdanos en fe, oh Señor, de obedecer, de confiar y obedecer, y en eso encontrar la vida que fluye como agua de vida de nuestra vida y para la bendición de otros. Te pido, Señor, si hay personas aquí que no te conocen por Salvador, que están confiando en sí mismos, en sus habilidades, te pido, Señor, por misericordia, de traerles a sus rodillas, traerles al fin de sí mismo, para confiar solamente en Cristo y por su sacrificio, con su sangre, recibir el perdón de los pecados solamente por fe en Él. Es en el nombre de Cristo y para su gloria que oramos. Amén.